fisioterapeuta kinesióloga y hoy día vamos a estar junto a Francisca Valdebenito. Ella es psicóloga especialista en el espectro autista en adultos. Así que vamos a estar hablando. Gracias por estar acá, Francisca. Y si es que cuando tú quieras puedes proyectar tu presentación. Gracias igual por la invitación. Bien. Entonces ahora voy a proyectar. Genial. Entonces, como Isabel había mencionado, hoy día voy a empezar a hablar sobre el espectro autista, primero de forma general en adultos y después también nos vamos a enfocar en el enfoque de mujeres. Entonces, por un lado, el diagnóstico del espectro autista es una condición que viene dada desde los primeros años de vida y este se caracteriza por percibir el mundo de una manera distinta a la que lo hacen otras personas. Y ahora se llama espectro autista porque hay una diversidad. Al igual que aparece en esta imagen, el espectro es que son personas con diferentes características y ahora ya no se categoriza como Asperger o autismo, sino que está todo dentro de este espectro. Buenísimo, dale nomás. Entonces, en cuanto a su prevalencia, es de 4:1, donde hay una mayor prevalencia en hombres que en mujeres, donde 4 sería hombres y 1 en mujeres. Sin embargo, esta estadística no ha sido como actualizada y debería haber más en mujeres, por varias características que vamos a ver posteriormente. Asimismo, la OMS postuló que 1 de 170 personas está en el espectro autista, es decir, un 0,625% de la población. Esto a nivel general y no enfocado en Chile. Entonces, en cuanto a los criterios, voy a citar el DSM-5 del 2016 y vamos a revisar estos elementos. Por un lado, las dificultades en la comunicación e interacción social. Después, los patrones de comportamiento, interés y actividades repetitivas. Y por último, el elemento de que debe sí o sí presentarse en la infancia. Perfecto. Ya. Aquí vamos a ver entonces cómo el primer ítem va a estar subdividido en otros puntos. Por un lado, entonces, déficits persistentes y clínicamente significativos en la comunicación e interacción social. Entonces, en este caso, tenemos dentro de las deficiencias de la reciprocidad emocional, que varían entre las dificultades a un acercamiento social, es decir, por ejemplo, problemas para iniciar una conversación, mantenerla, o también problemas para terminar la conversación. Y esto, como es un espectro, puede que alguien pueda poder iniciar una conversación, pero no saber cómo mantenerla, o al contrario, poder iniciarla, no saber cómo terminarla. Asimismo, pasando por la disminución de intereses, compartir emociones o afectos, lo que puede influir en temas de una conversación. Es decir, no saber cómo comunicarte con otra persona porque el otro no comparte los mismos gustos, o también en temas de emociones. Asimismo, hasta no poder iniciar o responder a una interacción social. En el caso del mutismo selectivo, que es un concepto también, no sé si lo conoces. ¿No? ¿Quería hablar un poquito? Sí. Bueno, es un concepto que hay personas que no pueden, o sea, durante una interacción social están tan nerviosos que deciden no hablar. Y eso se llama mutismo selectivo porque es como que selectivamente prefieren no hacerlo. Okay. Y esto igual puede pasar ante situaciones de desregulación, como en crisis, que se agotan de hablar, entonces prefieren aislarse. Okay. Entonces, por otra parte, tenemos el segundo punto, que en cuanto a las conductas comunicativas no verbal, varían desde una comunicación verbal y no verbal poco integral. Y esto es como un poco el mito que existe del autismo, porque algunos dicen, no podemos diagnosticar autismo porque hay contacto visual. Y en realidad puede haber contacto visual. Y aquí, por ejemplo, varía tanto en mantener contacto visual excesivamente, es decir, tanto puede intimidar a la otra persona, mirar fijamente, o lo contrario, no poder mirar o tener una mirada intermitente, como mirar pero después bajar la vista. O asimismo, se puede ser que te está mirando, pero en realidad está mirando las cejas o una parte del pelo para no hacer contacto visual, que se camufla un poco. ¿Y el contacto visual, sorry, ¿por qué no se daría? Porque la mirada intimida.
idea del otro. Por miedo en el fondo. Puede ser eso, o puede ser que también hay que concentrarse entre la conversación, el contenido que se está hablando, y mirar es como otra cosa más que concentrarse. Y puede ser difícil, entre mantengo la vista o converso. Ok. Entonces, por otro lado, puede haber deficiencias en el contacto del lenguaje corporal. Como por ejemplo, un lenguaje muy plano, porque generalmente cuando alguien habla mueve las manos, hace algo, pero cuando están así rígidos, se nota como una diferencia. O también que, por ejemplo, sea más actuado y no salga como fluido. Ya, ok. También pueden haber alteraciones en la comprensión y el uso de gestos. Como por ejemplo que tú me estés comunicando algo a partir de eso del brazo y yo no lo entiendo. Eso podría ser relacionado al lenguaje no verbal. Yeah. O cualquier otro tipo de gestos como el saludar o el hacer así, como eso en cuanto a la interpretación. Porque cuando el emisor envía un mensaje, el receptor tiene que decodificar eso. Y a veces en el espectro se genera una dificultad con eso, entre el lenguaje no verbal, el tono o el mismo tema del contacto visual. Y ahí, disculpa, sería como esperable quizá encontrar a personas que no entiendan el sarcasmo o las tallas de doble sentido, incluso en adultos. Yeah. Sí, eso, aquí viene justo ese punto de incluso las instrucciones de los juegos. A veces los juegos de mesa vienen con instrucciones muy complejas y hay que saber cómo decodificar entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Y aquí entra el chiste o las intenciones de los demás. Mismo tema del sarcasmo, que el sarcasmo lo dicen como con seriedad, entonces no se alcanza como a decodificar. Pero en otros casos puede que alguien con experiencia, con el tiempo, haya ido analizando esto y entienda el sarcasmo, pero sea como por estudios, no como porque genuinamente lo descubrió. Me ha pasado frente tú con paciente adulta, normalizado, que yo hago esa pregunta, pero me dicen, es que toda mi familia es sarcástica, entonces aprendí desde muy chiquitita a ocupar ese tipo de estrategia de comunicación. Entonces, claro, igual hay factores que también influyen. Claro, ahí está como un poco más adelante lo que vamos a ver del camuflaje, porque pueden invitar a los otros para adaptarse. Y por otro lado, hasta una falta total de la expresión facial, es decir, que esté en planos, y de comunicación no verbal. Entonces ahí es como muy difícil para el receptor interpretar si alguien está bien o no. Aquí se generan malentendidos. A veces los pacientes dicen que les malentienden que están enojados, pero no están enojados, o que están tristes. Y la familia, como no sabe interpretar, busca lo primero que ve. Y a veces no es eso. Entonces, otro punto desde acá serían las deficiencias en el inicio, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Que esto también varía. Y acá tenemos otro mito, el mito de que los autistas no pueden tener amigos, que eso en realidad no es así, porque puede que por selectividad no quieran tener amigos, pero también por otro lado pueden haber dificultades en el inicio de una amistad, después el cómo mantengo la amistad, como por ejemplo, no sé, responder WhatsApp o estar ahí con los amigos, y luego también la comprensión de las relaciones. ¿Y tú has visto, por ejemplo, tú crees que yo lo que creo que claramente cerebros neurodivergentes van a traer cerebro porque es una forma de comunicación similar? Va a atender que quizás tu círculo también sea neurodivergente, no necesariamente dentro del espectro, pero puede que sí o no. ¿Qué opinas tú ahí? ¿Sí? O sea, a veces se genera que pueden por coincidencia llegar, pero en otros casos puede que sean alistas. Y puede ser ahí que quizás la misma persona autista dentro de la misma codificación, no necesariamente consciente, pero la misma codificación justo también encuentre o tienda a irse con amistades que son similares a la misma persona. Ah, sí. Sí, a veces cuando se genera esa coincidencia es como, bueno, porque se pueden sentir ellos mismos y no tener que esforzar tanto las relaciones. En cuanto a lo no verbal o también el lenguaje. Además que igual en la comunidad autista se habla un poco esto de que hay un detector, como de que detectan a los otros que están en el espectro, antes que los otros sepan que están en el espectro. Por otro lado, entonces hay dificultades para saber ajustar su comportamiento al
por ejemplo, estar en una fiesta y no adecuarse al contexto. O decir, por ejemplo, tallas desubicadas sin querer, porque a veces son muy directos, pero hay otros que no son tan directos y no aceptan bien eso. Claro. Como se dice un poco el término sin filtro. Okay. O también hay otros casos que pueden estar en un contexto social como una fiesta y estar completamente inhibidos, que aquí es donde pasa lo del mutismo selectivo, ya sea irse hacia adentro o no saber cómo relacionarse, y al final se estresan en ese ambiente por todos los estímulos. Y también pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o hacer amigos. Por eso dice varía, porque es dependiendo del caso. Hay casos que sí pueden tener juegos de imaginación, pero también a partir de lo que han ido aprendiendo, o también hay otros que no. Y eso igual se ve en los primeros años de vida, cuando se les hacen las preguntas en el colegio, o a veces, por ejemplo, los libros. Los libros vienen con cosas muy abstractas. Y hay algunos pacientes que tengo que les cuesta entender eso en el lenguaje. Por ejemplo, las pruebas cuando son muy poco explícitos, no se entiende la consigna a partir de eso. Porque bueno, también atiendo a niños. Ya, o sea que atendía solo a niños. Ajá, sí, ya es como desde los 11 en adelante. Ok. Y también en cuanto a la ausencia por interés a relacionarse. Hay casos que no quieren relacionarse y que es algo selectivo. ¿Y empieza a aislarse la persona, ¿sí tú? Sí. Okay. Ahora pasamos a la parte B, que sería el patrón de comportamientos, interés y actividades restringidas. Y acá están los comportamientos motores o verbales estereotipados, que lo voy a explicar. Por un lado tenemos los movimientos repetitivos, y aquí puede ser, por ejemplo, que alguien hable de forma repetitiva, ya sea utilizar ecolalia, que sería repetir una frase o palabra de manera inmediata, como por ejemplo la gente que habla con ¿cachai? Al final de la oración. Pero eso no necesariamente tiene que ser dentro del espectro, creo yo, ¿no? No, pero era un ejemplo. Pero puede estar ahí, bien, ya, ok. Sí. Ya. Ahí se repite como una palabra. Ya, obviamente yo creo que acá hay que ver un todo, no es como que sea solo una cosa para que las personas no se queden como, si yo digo esto, Sí. capaz que sea también dentro del espectro, hay varios factores que lo que estamos viendo acá que se tienen que juntar para. Claro, exacto. Sí. Para poder estar en el espectro tienen que cumplir con todas esas características anteriores más las que se vienen ahora. Pero claro, puede ser una palabra que se repita de manera inconsciente de inmediato o después. Como por ejemplo ir en el metro y escuchar estación línea 1 y que lo repitan al tiro. Ok. O salvo que, por ejemplo, haya pasado harto rato, como 2 horas, y de repente repite lo del metro. Ahí se habla de una colalia diferida. Después. Ya. También está la utilización de objetos de forma repetitiva, es decir, tener un objeto de apego con el que duerman o dependan de él constantemente. O también el clásico que aparece como los indicadores de la infancia, el alienar cosas, como hacer los juguetes en fila. Ok. Pero en la adultez también puede ser que les guste ser como más selectivos en ordenar las cosas, como ordenar por color, por tipo. ¿Y ahí se entremezcla con el tojo, ¿no? Aquí, ¿ves? Sí, se parece, pero hay también una diferencia. Okay. Entonces, en este caso, también están los stimming, que serían los movimientos repetitivos de autorregulación. Y que hay de diferentes tipos, como por ejemplo el tema de los dedos, hacerse así. Eso puede ser un movimiento repetitivo cuando están ante estrés o así constantemente, o apretarse las manos, o hacerse así constantemente. U otras cosas. El balanceo también es un movimiento de autocompensación. Por ahí también vi un poco la otra vez con un neurólogo que vimos un poquito más en déficit atencional, que el momento, la pierna inquieta, que también en algunos, por eso hay que hacer como discriminar cuál es cuál, porque podría ser también considerado un stimming eso, ¿cierto? Sí. Sí. Y también hay que diferenciarlo porque, por ejemplo, en el TDA también hay movimientos repetitivos, pero ahí hay otras cosas, además. Ya. Entonces, por otro lado, también hay stimming por ejemplo, con los oídos.
que se tape los oídos, así, estén haciendo constantemente ese movimiento. Sí, eso me ha pasado con algunas pacientes adultas que no saben, que yo como que sospecho, que frente a cualquier ruido como un poco más fuerte hacen esto, sin Ya. tener como los típicos utensilios para bloquear el sonido ni nada, como que tienden a hacer esto. Sí, como cancelador de ruido necesitan. Eso sí. Sí. ¿Y qué otra cosa más se puede considerar como steaming, por ejemplo, en adultos? ¿Qué otra cosa has visto tú que es como regular en como temas de cuerpo? Puede ser también como el tipo de movimiento cuando alguien está sentado, ¿Ya? que también como que se aprieta, como que se contrae y se trae la rodilla hacia el pecho, así como constantemente. Yo he visto, por ejemplo, en déficit atencional que está la clásica más postura donde ponen una pierna arriba, así. Claro. Sí. O que como que se le es más fácil apoyarse en una pierna. Sí. Ya, eso es también. Algo así, pero es como de abrazarse, como constantemente. Ok. Y hay, no, bueno, no es steaming, pero por ejemplo en posturas para dormir, ¿no has visto como que más de contención quizá en el espectro? Sí. De hecho, eso igual se puede tomar como una conducta repetitiva la forma de dormir, porque la mayoría duerme como más como apretado, o haciendo así, apretando las manos toda la noche. Ya, ok. Sí, hay varias cosas, o incluso a veces hacen bruxismo en la noche. O cuando están socializando y después de socializar terminan con dolor de mandíbula. Dentro del steaming, bueno, tenía una paciente que me había mostrado, tenía un juguete que era como una oruga, que le gustaba como el sonido. Dentro de eso de steaming, también he visto que hay otras personas que, por ejemplo, estas piedras que vienen como con colores y brillo, también a veces como mirarlas, ver los destellos, también como que podría ser considerado steaming. Sí, puede ser algo visual. Y el steaming auditivo, por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en estas personas que no sé si será realmente solo del espectro, pero esto de escuchar la típica una canción que le gusta una y otra vez hasta que la estrujan y ahí ya nada más. ¿Eso es exclusivo del espectro o puede ser de otras también neurodivergencias? ¿O no? Dentro del espectro eso sí se considera un steaming, escuchar la misma canción todo el día. O también la playlist así como constantemente. Pero a veces también esto sirve para momentos de desregulación, como escuchar esa canción repetitivamente. Yo estoy pensando, por ejemplo, porque aquí se entrelazan un poco con algunas cosas de DIS que no se detectan así como tan a tiempo, como por ejemplo los bailarines, porque justo coincide que varios de ellos tienen hiperlaxitud, hipermovilidad, tienden a hacer a esto del el sonido repetitivo, patrones de movimiento repetitivo una y otra vez para sacar las coreografías, pero generalmente esta población está, entre comillas, bajo control o estable porque tiene esta estrategia y en términos de movimiento siempre está en movimiento, no hay desacondicionamiento físico que provoque sintomatología. Entonces yo creo que ahí hay una población tanto con neurodivergencia y con disautonomía que está, entre comillas, regulada por las estrategias que se han utilizado, pero puede existir por ahí también. Ya. Claro, sí, pero el tema a lo mejor de los que estudian música necesitan escuchar repetitivamente algo para seguir el patrón. Por eso igual hay que distinguir como diferentes variables. Y dentro del steaming, que básicamente el steaming es un recurso para autorregularse, ¿sí? Ya. En steaming en adultos porque es distinto ver a un niño, que la típica imagen que se tiene del niño con autismo, dentro del espectro, perdón, autorregulándose, ¿cierto? En una pared, cerca de una pared, que es como la clásica visión antigua, pero claramente no es socialmente poco aprobado, por así decirlo, tener a un adulto haciendo eso. Entonces, dentro de los recursos que hay actualmente, aparte de estos juguetes de adultos, hay unos que hacen como que son esferas, como que uno aprieta un botón y giran. Hay unos como pelotitas que tú vas sacando. Claro,
luego hay pelotas que pinchan también, que Pero- sirven como para reemplazar el rasguño que a veces hacen algunos, que son steaming destructivos. espérame, ¿cómo eso, los steaming destructivos? O sea, es que hay algunos steaming que pueden regularse y no hacen daño, pero hay otros que, por ejemplo, te pueden hacer daño a los pacientes, ya sea cuando se tiran el pelo muy fuerte y se generan heridas, o se empiezan a rasguñar también hasta generarse heridas y sangrar. Ahí ya es peligroso. Ok, ok. ¿Puede haber un steaming asociado a conducta adictiva, por ejemplo, de autorregulación? Estoy pensando en comida o adicciones en adultos como alcohol o no sé, otro tipo de cosas. O eso no, o va a otra arista. Es que claro, está más relacionado con una conducta repetitiva, pero por ejemplo el alcohol a veces en algunas personas del espectro lo usan para socializar, para mostrarse desinhibidos socialmente. Ok. Ujú. Ya. ¿Hay algún otro como steaming en adultos que sea como más socialmente aceptado? Más bien, más que socialmente aceptado, últimamente he estado descubriendo con los pacientes que hay muchos que hacen así dentro del zapato. En el pie hacen así porque afuera, como era mal visto, se Wow. fue hacia otro lado el estímulo. Entonces al final se generan agujeros en los zapatos o se lastiman el pie tanto hacer esa fuerza. Wow. Ya. Más que nada para yo pensarle como darle opciones a un adulto, porque están estos juguetes de adultos, por ejemplo hay otro que es como un anillo que sirve incluso para la ansiedad, que pueden girar las bolitas, no sé, hay unos como, creo que son pitos, que se cuelgan, pero también va asociado con la ansiedad, que tú lo puedes tocar, hay cosas que se pueden morder para adultos también, no sé qué otra cosa más, ahí no me manejo mucho. Sí, ayuda mucho esos juguetes sensoriales. Mm, Como también a poder, por ejemplo, en el caso del bruxismo, a veces como se hace inconscientemente, se puede dirigir ese estímulo hacia la pelota o hacia el juguete. Entonces ya no generan tanto dolor de mandíbula. ujú. Pero es todo un trabajo. Sí, ya, perfecto, gracias. Por otro lado, entonces están las ecolalias, lo que había mencionado antes, o frases idiosincrásicas, que serían como frases que a veces son como extrañas. Como por ejemplo, decir como lluvia helada o lluvia caliente. ¿Ya? ¿No O sea, escuchaba son eso? frases... Perdón. Sí, bueno, en realidad eso es como una pregunta de la tierra, de una entrevista que hago. Ya, Es para también evaluar el diagnóstico en adultos y en niños. ok. Y bueno, y por otro lado también me faltó mencionar como el tema del lenguaje a veces tiende a ser como que fuera de otro acento, como que fueran de otro país, por la forma en cómo se manifiestan o si son muy formales, como por ejemplo los chilenos evitamos ciertas letras sin querer, como la S u otras, y en cambio hay otros en el espectro que pueden hacerlo con todas las S pronunciadas y suena como extraño, Ah, o en nuestro país, pero en otros países como que está bien hablado. ok. Entonces, en cuanto a la monotonía, sería esto de, por ejemplo, tener que repetir ciertas cosas todos los días. Y acá tenemos lo de la rutina, como excesiva inflexibilidad de rutina, o repeticiones de comportamiento verbal o no verbal. Que es, por ejemplo, tener una rutina estructurada desde el inicio del desayuno, como levantarse a tal hora, después tomar desayuno y comer los mismos alimentos, después llegar el almuerzo y todo así. Y, por Opción. ejemplo, si hay un pequeño cambio, a veces genera estrés. O también, por ejemplo, seguir el mismo camino, tomar la misma micro. Pero eso es, por ejemplo, en casos que son muy estructurados, pero también hay otros que pueden tener una rutina rígida, pero de repente hay un cambio y se adaptan. En realidad, por eso es variable. Pero aquí no se disfruta como los cambios en el fondo. No, 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 no es como, vamos a hacer algo diferente. No, mi rutina. O es como, vamos a intentar algo nuevo. No, gracias. Como que no es muy bien recibido. claro, como las visitas sorpresas. Ya. Eso a veces molesta. Ok, ok. O también, por ejemplo, hacer el mismo ritual de saludo. Como que, por ejemplo, todas las mañanas cuando se levante hace los 5 con alguien. Y eso se tiene que repetir. O sea, a veces cuando eso no está, también puede generar estrés. Oh.
Y aquí, por ejemplo, no sé, estaba pensando, personas que, no sé, que tengan su, bueno, supongo que esto es lo mismo, como un ritual, así, que si no lo hago, por ejemplo, no sé, estoy inventando, que salir de la casa y tiene que hacer X ritual para salir tranquilo, o si no va a ser un día terrible. Ah. ¿Eso puede pasar o no? En realidad en el TikTok pasa un poco eso, que por ejemplo si no hacen tal cosa va a pasar algo malo, ya sea como un martes 13, como más de la superstición. En ¿Sí? cambio el espectro es más como un relajo, como saber que está todo ordenado y como que libera el estrés. Ya, ok. Entonces, por otro lado, intereses especiales, le puse así porque intereses restringidos no me parece. Como un nombre muy como patologizador. ¿Ya? Por eso está mejor de esta forma, porque al final son pasiones que las personas tienen y las cuales pueden ser inusuales para algunas, porque por ejemplo atracción por los letreros o por las manillas de las puertas, como algo que a lo mejor no a todos les gustaría. Asimismo pueden ser fijos como mantenerse mucho tiempo haciendo esas cosas. Como por ejemplo ver una serie, pero verla desde, no sé, el desayuno hasta la cena y no parar. Y en ese momento se pasan las ganas de ir al baño, o no comen, o no duermen. Ahí ya hablamos de un interés como especial que genera una gran intensidad. ¿Y cómo se puede diferenciar, por ejemplo, cuando se hace hiperfoco versus interés especial o cuando se está en un proceso como que fluye con el trabajo? Porque he tenido pacientes, por ejemplo, que procrastinan, como lo típico de déficit atencional, que dejan para última hora, pero cuando entran en el estado como de flow, que fluyen, no necesariamente hiperfoco, no necesariamente porque quizá no algo de su interés, por ejemplo de trabajo, pero entran en un estado de flow, pueden continuar, y ahí se les pasa como el input de ir al baño y tienen que ir con urgencia al baño. ¿Y cómo se podrá diferenciar realmente cuando estás en un estado como de que fluyes dentro de una tarea versus un hiperfoco, algo como, no sé, el hiperfoco sí o sí tiene que estar relacionado con un interés? En realidad puede estar relacionado también con el trabajo, como que de Ah, repente se inspiren y puedan seguir. Pero el tema del hiperfoco es esto de que, claro, se desvían las necesidades. En cambio, en otras cosas uno puede parar, como ya voy al baño y vuelvo. Pero es como que estuvieran poseídos, por así decirlo, como muy concentrados en lo que están haciendo. ya, perfecto. Y por otro lado, entonces estos intereses se pueden mantener en el tiempo, en algunos casos. Como por ejemplo que les guste una película de Disney y todavía les guste y todavía tengan todo eso de Disney. Todavía siendo adulto tengan cosas de Disney. Claro, es como un Ya, ejemplo, y pero aquí igual hay varios adultos hombres que la típica que es como película de, no sé, X-Men, el Leopardo, o no sé, Star Wars, que ahora de adulto tienen colecciones. Ah, hay varias ahí, hay una pista. es como un interés que se mantiene en el tiempo. Ah, O a veces se aprenden de memoria las películas que les gustan. Entonces, o repiten la escena muchas veces, o ven una película todos los días, la misma película. Eso también puede ser. eso estuve viendo que esto también es porque el ver algo que ya se saben de una u otra forma, como o sea, viendo la parte del sistema nervioso autónomo, les da un aspecto como de seguridad, porque es algo que ya saben, entonces no es algo como que los calma, por así decirlo, una forma también de modularse de alguna otra forma, Sí. que algo seguro, ya. De hecho, igual es bueno aprenderse, por ejemplo, como temas de regulación en los streaming. Si alguien está en una situación de crisis y no tiene sus juguetes sensoriales, podría repetir de memoria algo que se sabe, como para que lo calme. Como por ejemplo el diálogo de una película, o a veces yo le digo a algunos pacientes que son del área de medicina, poder aprenderse un procedimiento y repetirlo. Y eso ayuda como a calmar a veces la ansiedad, que es lo que pasa a veces en la serie, que lo muestra. Ajá. Entonces acá entramos al terreno de lo sensorial, que sería la hiper o hiperactividad de estímulos sensoriales. Y en este caso hay distintas y vamos a revisar algunas, pero por un lado está lo auditivo, lo visual, lo táctil, vestibular, proprioceptivo. Y por un lado hiper,
Alguien hipersensible sería la capacidad para procesar el estímulo de manera más fuerte de lo habitual. En cambio, hipo sería menor capacidad para procesar un estímulo. Por ejemplo, aquí tenemos la hipersensibilidad auditiva. Si a alguien le molestan los ruidos, podría ser que no soporte ir a Santiago Centro y que hayan tantos ruidos cotidianos como los autos, la gente murmurando, como ruidos inesperados, que aparezca una sirena, que sería un sonido más fuerte aún. Entonces, en este caso, la hipersensibilidad podría generar una desregulación, ya sea una crisis si no están con los canceladores de ruido, o el querer salir de ahí, y sentirse muy nervioso. Y eso también, bueno, que algunas personas con DIS están también dentro del espectro, eso las descompensa en la disautonomía. Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, yo no tolero ir a mall, ver a gente, el ruido, y me descompenso, me tengo que devolver, o tengo que ir a un lugar como un silencio en el baño para tranquilizarme. Sí. Cosas normalizadas, ya. Y de hecho ahí se dispara... ¿Sí? No, dale no. Que te iba a conectar con la disautonomía, que también se dispara la disautonomía en ese momento, como que se baja la presión después que encuentran el lugar seguro, o después de la adrenalina. Bueno, sí, pues igual depende del tipo de DIS, el comportamiento cardiovascular, pero sí. Y por otro lado, entonces, alguien hiposensible auditivamente sería alguien que no lo procesa bien y a veces puede querer buscarlo, como ponerse al lado del parlante a escuchar la música muy fuerte, o buscar algo, por ejemplo, el sonido del ventilador, como estar cerca para poder sentirlo, la vibración. Ahí quizá en hipo, estoy intentando como hacer la conexión con otro... que por ejemplo algunos pacientes me dicen a mí que por un lado no toleran ropa apretada, que necesitan la cosa holgada. Ahí supongo que es hiper, porque mayor propiocepción, si yo me aprieto, más propiocepción del cuerpo. Y hay otras personas que me dicen, por ejemplo, yo para dormir necesito una mantita pesada en los pies, que ahí es otro estímulo. Y generalmente en el espectro la hiperrespuesta o hiporrespuesta puede variar en una persona dependiendo de qué tan regulada está o no también, ¿o no? Sí. Sí, de hecho lo que habías mencionado es hipersensibilidad táctil, como también el tema del contacto físico, porque hay algunos que el contacto físico no lo toleran. Como que sentir a todo el día la persona ahí abrazándote. ¿Y ahí no te ha tocado en tu experiencia? Porque a mí me ha tocado ver procesos de a veces trauma, abuso. ¿No te ha tocado tener que diferenciar si el problema de que no le guste que la toquen sea específicamente del espectro, o si es que no hubo un proceso de abuso previo? ¿Te toca hacer como indagar un poquito más como profesional ahí, o no? Sí. Y dentro, sí me han tocado. y dentro de tu experiencia, más o menos, ¿qué tanto así como al ojo, dentro del porcentaje total de personas, es un porcentaje menor el que realmente tiene un proceso de abuso, que se está quizás confundiendo con esto de que me toquen, o se ve más lo otro, como que no, desde chica no me gustaba que me tocaran, pero nunca se vio el por qué, si es que estuve con un proceso de abuso, ¿no? Dentro de tu experiencia, ¿qué tantos son? A nivel de porcentaje no podría ser un específico, pero en realidad, claro, hay casos que yo siempre reviso la historia familiar y si vienen alteraciones sensoriales y además ocurre un abuso después, ahí pueden manifestarse ambos. Pero a veces hay casos que no hay alteraciones sensoriales, que en realidad se dan en un 90% del espectro, hay otro 10% que son de otra afección, pero también hay que revisar todo. O sea, desde el momento uno, desde que eran niños, si había algo más que les incomodara, o el tema de relaciones interpersonales, porque cuando hay un abuso también hay como esto de no querer hablar con las personas, que les cueste vincularse, por los traumas. Sí, se pone más complejo el panorama. Sí, además que en el espectro puede haber una tendencia a mayor abuso. Sí. Más en el espectro femenino, por no saber bien distinguir las intenciones de los otros. Sí. Bueno, continuamos. ¿No? Sí. Y por otro lado, entonces, dentro de esto del espectro está
que eso se recomienda que se hagan para poder evaluar bien a qué son hipo o hipersensibles, o puede que sean hipersensibles en algo y hipo en otro, en un mismo estímulo. Entonces, disculpa, yo creo que tengo déficit atencional, por eso siempre interrumpo. Este perfil sensorial, ¿qué es un test? Porque yo como kine hago a veces evaluaciones de la parte sensitiva, pero exactamente perfil sensorial. ¿Es un test? ¿Es un formato? ¿Quién lo aplica? ¿Eso? Sí, es un test que generalmente aplican más los terapeutas ocupacionales. Y puede ser escrito, o también hay otros que hacen probar ciertas texturas, como meter la mano en lentejas remojadas y ver si eso le incomoda o no. O lo mismo esto de subirse arriba de algo que sea inestable para ver si se marea, o lo táctil, y así. A mí me gustan más esos dos como para profundizar tanto en lo escrito, en lo que dicen, versus lo que viven. Uh-huh. El LADOS 2, ¿vamos a la resumir después? ¿El formato? ¿Sí? O sea, después iba a hablar de... Pero si quieres preguntar. ¿Está dentro de ese test también el perfil sensorial o no? ¿En el LADOS 2? No, es aparte. Aparte, ya vale. Sí, entonces lo hacen generalmente más cuando o ya tienen el diagnóstico, están en búsqueda, y a veces alguien que está haciendo LADOS les sirve que le envíen como un informe del terapeuta para ver si notó algo en alteraciones sensoriales. Ya, buenísimo. Entonces dentro de este perfil sensorial, cuando lo evalúan, aparece el perfil evitativo o buscador. Por ejemplo, alguien evitativo sería que no le gusta el abrazo y rechaza todo tipo de contacto, como que se le roce la espalda con una etiqueta o pasar en el metro con mucha gente, porque siente esa incomodidad. Y disculpa, aquí mismo con respecto al evitativo, el evitativo, esto es transversal a cualquier persona, ¿no? Evita a cualquiera, no es como específico, a cualquiera. Claro, okay. Claro, o sea, dependiendo del contexto, porque como es un perfil, hay algunos que pueden ser un poco evitativos en esto y en otros no, así. Yeah. Lo mismo con el buscador, como por ejemplo, esas personas que les gusta chocar contra la pared, pero es para sentir la textura, sentir lo táctil, al ser hiposensible. Okay. Yeah. Pero hay otros que a lo mejor les den miedo sentir las texturas porque nunca la han sentido, entonces lo van a evitar. Me acuerdo que, me acordé de una niña que no comía, me dijo, nunca he comido naranja en mi vida porque no quería experimentar, le daba cosas. Pero bueno, qué heavy, igual cómo afecta eso, porque finalmente imagínate todos los nutrientes que una persona quizás dentro del espectro deja de comer solo por textura en vez de modificar la textura cuando son niños y comer nutrientes. Sí. Fuerte. De hecho, igual hay un gran porcentaje que rechazan la comida chiclosa, como la carne o los huesos, así como cuando comen pollo. Todo eso les molesta, la jalea. Como viscoso también he escuchado yo algunas pacientes. Sí. O mojado, como la cazuela. Ya. Sí. Entonces ahí dependiendo de la textura igual hay una selectividad alimentaria. Perfecto. Entonces las características deben presentarse en las primeras fases del desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supere las capacidades. Como por ejemplo que en la infancia ya pasado desapercibido, llegó la adultez y hubo una mayor demanda, como tener que interactuar en el trabajo o interactuar en la universidad. Y ahí recién se haya manifestado como más fuerte que antes. Y cuando hablas de las primeras fases del desarrollo, ¿hasta qué edad? En realidad se empieza a manifestar como incluso a los meses y hasta como a los 6 años a veces hay una parte que los diagnostican, pero después más adelante igual se puede manifestar. Yeah. Okay. O pueden hacer masking, que es lo que habíamos hablado antes, o enmascaramiento, que sería como esta capacidad para camuflar las dificultades, imitando el comportamiento de otros para adaptarse, como un mecanismo de supervivencia, parecido a los camaleones. Qué fuerte encuentro yo el masking, ¿ya? Sí. Y además que es muy agotador porque por mucho tiempo olvidan quiénes son por imitar a los otros. Y se obligan a que les gusten otras cosas, o esto mismo de lo sensorial. Obligarse a ir a una disco porque eso es socialmente aceptado, pero al final quedan agotados o con estrés. Entonces el masking puede también gatillar muchos eventos depresivos, ansiedad,
u otros diagnósticos por lo mismo, por todo lo que significa. Y los síntomas causan un deterioro significativo en diversas áreas, como por ejemplo a nivel social, que pueden generar dificultades para conocer a personas nuevas y quedarse siempre como con los amigos de la infancia, o también no poder tener amigos, o por otros casos lo que cuesta lo laboral. Como esto mismo de a veces en los hospitales hacen las famosas actividades de autocuidado, no sé si las conoces. Sí. Que allá a veces hacen como que esté toda la gente reunida y que tengan que hacer un show, tengan que actuar en público o hacer otras cosas. Yeah. En ese tipo de actividades pueden haber más descompensaciones por lo mismo, porque tienen que esforzarse a eso y ya la actividad social en sí genera estrés. La actividad social, esto es como sí o sí tiene que estar como un problema para dentro del espectro. En algunos casos no, hay algunos que se pueden relacionar bien con los otros, pero por ejemplo por dentro pueden estar mal o pueden estar, o sea en realidad depende de la experiencia que hayan tenido, porque se pueden adaptar a ciertas cosas. Pero siempre va a haber como que te pasa la cuenta al cuerpo de alguna u otra forma. Te puedes adaptar, Sí. pero terminas cansado después. Igual hay algo que Sí. se adapta ya. Claro. Ya, ok. Y estas alteraciones no se explican por algo más, como discapacidad intelectual, sino que tiene que estar más vinculado con todo esto que mencioné. Y disculpa la parte de, por ejemplo, que estaba viendo el tema de credencial de discapacidad, no sé si me deja ese tema, si no me importa, pero de credencial de discapacidad con algunos pacientes con disautonomía que además están dentro del espectro. Actualmente esto está considerado una discapacidad intelectual dentro del sistema, ¿o no? Sí. Sí, ya. Discapacidad Y física. No, psíquica. Ah, Es que psíquica. sale mental y psíquica Sí. en el informe de Sí. credencial. Ya, entonces más que nada como para tenerlo, pero obviamente la comunidad no lo quiere mostrar porque no es una discapacidad, sino que una condición, pero eso está actualmente dentro del formato de sistema, se cataloga como mental o psíquica. Ya, Claro, sí. perfecto. Y de hecho es bueno tenerlo por un respaldo, porque antes se evaluaba mucho esto dependiendo de la funcionalidad que alguien tiene, pero en realidad para varias cosas como un respaldo, porque por ejemplo si alguien va a un supermercado y dice no, estoy en el espectro autista, no le van a creer hasta que tenga eso. O lo mismo para otros aspectos como un examen médico, para que las instrucciones sean más claras y no tan generales. Entonces en varias cosas es bueno tenerlo. Yo a los pacientes les he recomendado eso. Ya. Lo único que yo no sé es cómo se puede sacar dos carnet de discapacidad por la disautonomía y por el espectro. No. Porque tengo casos así que en realidad no sé si Ah, se podrá bueno, no, sacar otro. en el caso se pone todo junto. Pero es como lo que podría causar más influencia por ejemplo, en la funcionalidad, es como el diagnóstico principal, pero allí en la credencial se pone absolutamente todo. Entonces, por lo menos lo que me toca a mí aconsejar es cuando van por disautonomía y además están dentro del espectro, se pone absolutamente todo, porque finalmente todo influye en que tu grado de dependencia varíe en tus actividades. Entonces se pone todo en uno. Ay, es bueno Se acaba saber. una creencia.